No hay duda de que estamos viviendo tiempos muy complicados en la economía, y en los últimos meses han estado pasando dos cosas que, para efectos prácticos, garantizan que estamos muy próximos a vivir una de las peores recesiones en la historia: la alta inflación y la subida de las tasas de intereses. Con respecto a la inflación, lo que te estoy mostrando en pantalla es el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. Como puedes apreciar, la inflación en ese país es la más alta en poco más de 40 años, desde 1980. Esto no solo sucede en Estados Unidos. En México, por ejemplo, la inflación se ubicó en el 8.62% en agosto, la más alta desde hace 20 años. Con respecto a las tasas de intereses, esta se ubica en el 2.5%, estando por llegar a niveles que existían durante la crisis económica del 2008. En este video vamos a entender 4 cosas. Primero, ¿cuál es la relación entre la inflación y la subida de las tasas de intereses en la economía? Segundo, ¿qué están haciendo los bancos centrales ante esta situación y por qué están tan desesperados? ¿Qué sucederá en los siguientes meses? Y por último, ¿qué puedes hacer para protegerte? Así que, si este video te está interesando, te recomiendo que te quedes hasta el final. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Mi nombre es Francisco García y si este video está siendo de tu agrado, me ayudarías mucho si le das like al video, me dejas tu comentario y lo compartes. Como comentamos al inicio, nos encontramos en un escenario económico en el cual existe la combinación de dos factores catastróficos: alta inflación y subida de tasas de intereses. Vamos a entender cómo influyen estos dos factores en la economía. La tasa de inflación en cualquier país va determinada por la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda incrementa con respecto a la oferta, entonces los precios aumentan. Si por el contrario la demanda disminuye con respecto a la oferta, entonces los precios tienden a bajar. En toda nación existe una entidad que se encarga de fijar las tasas de intereses, y esta es el Banco Central. El Banco Central en México se llama Banxico, en Estados Unidos se llama Reserva Federal o, como quizá lo hayas escuchado, abreviadamente la Fed. Las tasas de intereses se refieren a aquel porcentaje que se le cobra a una entidad, como a una persona o una empresa, sobre dinero que pide prestado. Cuando aumentan las tasas de intereses, todos los préstamos, como los de una tarjeta de crédito, préstamos para carros o para la hipoteca, se elevan como consecuencia de esta subida de las tasas. En toda economía puede pasar una de dos cosas: o se acelera o se desacelera. Si la economía se acelera, esto básicamente es indicativo de que la gente está gastando mucho dinero en la compra de productos y servicios. Como vimos al inicio del video, por la ley de la oferta y la demanda, si la economía se ve acelerada, entonces los precios de los productos y servicios incrementan. En este escenario económico, los bancos centrales tienden a subir las tasas de intereses como una medida para poder reducir los precios de todos los productos y servicios que se están incrementando. Al incrementar las tasas de intereses, se encarece pedir dinero prestado. Las deudas se hacen más caras porque se incrementa el interés que se te está cobrando. Por lo tanto, la gente gasta menos, se reduce la demanda y los precios bajan o al menos dejan de subir. Ahora bien, también puede pasar lo contrario, que la gente no esté comprando tantos productos o servicios, es decir, que la economía se desacelere. En este escenario, todos los precios de los productos y servicios tienden a bajar. Y cuando pasa esto, los bancos centrales tienden a bajar las tasas de intereses como una medida de estimular a la economía. De hecho, cuando la economía no le está yendo bien, es muy importante estimularla. ¿Por qué? Porque si los precios de todas las cosas, de todos los productos y servicios cada vez más se reducen, entonces sucede el efecto de que la gente simplemente deja de gastar. ¿Por qué? Porque la gente siempre tiene la esperanza de que pueda encontrar esa cosa que puede comprar a un precio menor en el futuro. Y cuando la gente deja de comprar productos y servicios, es decir, cuando la gente deja de gastar dinero y los precios se van reduciendo cada vez más, a este escenario se le llama deflación y es mucho más peligroso que la inflación, y quizás sea un tema para un próximo video. En fin, así es como funciona la relación entre la inflación y la subida de las tasas de intereses en una economía. Actualmente lo que está sucediendo precisamente es un escenario de alta inflación, por lo que si hay una alta inflación, ¿qué crees tú que están haciendo los bancos centrales? Correcto, están subiendo las tasas de intereses. Y quizá te preguntes, ¿por qué tanto drama? ¿Por qué la gente está hablando de crisis económica? Porque simplemente los bancos centrales no incrementan las tasas de intereses cada vez más para poder controlar la inflación. Esa es una excelente pregunta, y es que subir las tasas de intereses tiene un efecto secundario negativo. Cuando las tasas de intereses suben, la gente gasta menos y las deudas se hacen más caras. Si la gente gasta menos, los negocios ganan menos dinero.
Y si los negocios ganan menos dinero, entonces tienen que despedir a gente para poder mantener sus márgenes de ganancia o al menos minimizar sus pérdidas. La razón por la cual los bancos centrales están tan desesperados no es precisamente por este efecto del aumento del desempleo. La razón por la cual están tan desesperados es porque la subida de las tasas de intereses que se han estado dando no han funcionado para frenar la inflación. En Estados Unidos, el pasado 13 de septiembre se publicó el último reporte de la inflación y esta tan solo bajó un 0.2%. Prácticamente no bajó nada. Y esto es impresionante, ya que las tasas de intereses estaban en 0.5% en mayo de este año y en tan solo unos pocos meses se elevaron hasta el 2.5%. Es decir, la han aumentado en un factor de 5 y la inflación simplemente no cede. Esto quizá ya lo hayas presenciado de primera mano yendo a los supermercados y viendo los precios excesivos de los alimentos. En una economía, generalmente la prioridad de los bancos centrales es controlar la inflación a como dé lugar. Esto lo hacen, como ya hemos visto, subiendo las tasas de intereses. El hecho de que estarlas subiendo no esté haciendo efecto a la inflación va a tener como consecuencia que los bancos centrales se pongan aún más agresivos y las aumenten aún más, y puede que constantemente. De hecho, se estima que la subida de las tasas de intereses se va a prolongar hasta el año 2023. Esto, como ya hemos comentado, lo que va a ocasionar es el aumento del desempleo. Y de hecho, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos ya admitió que estos escenarios básicamente van a lastimar al mercado laboral. Esto es una forma sutil o suave de decir que las empresas van a tener que despedir gente y mucha gente se va a quedar sin empleo. Hemos hablado del término recesión, pero no lo hemos definido y quizá ahora sea un buen momento para hacerlo. Una recesión se define como la caída en el Producto Interno Bruto por 2 periodos consecutivos. Veamos cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Como puedes apreciar, los últimos 2 periodos presentaron un crecimiento negativo. Es decir que, atendiendo a la definición de lo que es una recesión, este país ya se encuentra en una recesión. Ahora, yo te quisiera presentar un dato muy curioso y quiero que saques tus propias conclusiones y me las hagas saber en la caja de comentarios. Justo un día antes de que se publicara el último reporte del Producto Interno Bruto, la Casa Blanca publicó este artículo, en el que básicamente cambiaron la definición de la palabra recesión, enfatizando en que no implica una reducción de 2 semestres consecutivos. Esto es jocoso porque prácticamente la cambiaron a última hora solo para evitar que la gente dijera que están en una recesión. Pero créeme, sí lo están. Y hemos presentado datos que nos hacen concluir que este es el escenario evidente. Y te voy a presentar otro. Los despidos ya han empezado. Ford despidió a 3.000 trabajadores el 23 de agosto. Tesla ya tiene planes de reducir hasta el 10% de su plantilla. Facebook tiene planes similares y ha pedido a sus gerentes que identifiquen gente de bajo desempeño para despedirlas. Y Google advirtió que si las condiciones no mejoran, habrá despidos masivos. Ahora bien, si nosotros vemos el Producto Interno Bruto de México, vemos una situación que es distinta a la de Estados Unidos. Como puedes apreciar, el Producto Interno Bruto en México en los últimos meses ha sido positivo. Sin embargo, esto no necesariamente implica que México no vaya a haber una recesión. Como sabes, más del 75% de las exportaciones de México van dirigidas a ese país, por lo que yo te puedo asegurar que si a Estados Unidos le va mal, también a México le va a ir mal. Seguramente esto ya lo has notado a lo largo de tu vida. Las economías de ambos países, como puedes ver en esta gráfica, están fuertemente correlacionadas. Nadie puede asegurar qué es lo que va a pasar, porque eso sería predecir el futuro y es imposible hacer eso. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y es lo que estamos haciendo en este video, es analizar todos los datos que se han presentado y con base en estos datos determinar cuál es el escenario más probable en el corto, mediano y largo plazo. Con base en los datos, por lo tanto, lo que hemos concluido es que el aumento del desempleo será prácticamente algo seguro en los próximos meses y la economía irá de mal en peor. Hemos hablado de recesiones y quizás pueda sonar como algo apocalíptico, pero las recesiones es algo totalmente normal en una economía. De hecho, esto lo puedes apreciar en esta gráfica. Las recesiones son algo normal y siempre se van a presentar, porque la economía trabaja en ciclos. Ahora, esto no quiere decir que esta recesión vaya a ser buena, ninguna lo es. Simplemente debemos estar preparados para ello. Si tú me preguntas, mi estimación personal es que la situación empeorará abruptamente a partir de enero de este año, al menos en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque en noviembre de este año son las elecciones en Estados Unidos, en las cuales se escogen varios puestos importantes del Congreso y varios puestos importantes en muchos estados de ese país. Como sabes, el Congreso actualmente de Estados Unidos está controlado por los demócratas. También la presidencia la controlan los demócratas y muchos de los estados importantes los controlan los demócratas. Por lo tanto, no sería de sorprender que
Este partido simplemente está haciendo todo lo que puede para mantener la situación económica lo más estable posible, al menos hasta que pasen las elecciones. ¿Por qué? Porque si la situación económica se empeora en el corto plazo, la gente se molesta y vota en contra de estas personas. Pero después de esta elección, yo creo que ya no les va a importar porque ya no necesitan tu voto, y es entonces cuando la situación va a empeorar muy abruptamente. Es una estimación personal, veamos lo que pasa en los próximos meses. Te voy a dar un dato muy curioso. En ese país, los precios de la gasolina han bajado y la gente dice, wow, entonces la situación económica ha estado mejorando. Falso. La situación económica no ha estado mejorando. La razón por la cual los precios de la gasolina se han disminuido en los últimos meses es simplemente porque Estados Unidos está usando sus reservas de petróleo, sus reservas de gasolina para poder abastecer a su población. ¿Y esto por qué lo hace? Pues simplemente para evitar que los precios aumenten excesivamente y que esto les afecte políticamente. La pregunta obvia ante este escenario es, bueno, ¿qué puedo hacer para protegerme? Puedes hacer 3 cosas. Primero, paga tus deudas. Con la subida de las tasas de interés, tus deudas serán cada vez más caras y difíciles de pagar. Por lo tanto, si tienes deudas, prioriza pagarlas. Por otra parte, evita endeudarte por comprar cosas que no necesitas. Si quieres comprarte un celular, por ejemplo, y no tienes el dinero para hacerlo, mejor postérgalo y no uses crédito. Segundo, ten un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, como ya hemos platicado en este video, simplemente es una representación de una cantidad de dinero que tienes en el banco o en un instrumento de inversión como CETES que representa tus gastos. Si tú tienes un fondo de emergencia, por ejemplo, de 6 meses de tus gastos, si pierdes tu fuente de empleo no te tendrás que preocupar por al menos esos 6 meses y podrás llevar la recesión de forma tranquila y estable. Y tercero, no dependas únicamente de una fuente de ingreso. Creo que esto fue bastante obvio con el inicio de la pandemia. Mucha gente perdió su empleo y se dio cuenta de lo vulnerable que es si solamente depende de una fuente de ingreso para sostener su vida. En este video aprendimos cuál es la relación entre la inflación y la subida de tasas de intereses en la economía. ¿Qué están haciendo los bancos centrales ante este escenario? ¿Qué es muy probable que pase los próximos meses y cómo te puedes proteger? Si este video fue de utilidad, me ayudarías muchísimo si le das like, me lo haces saber en la caja de comentarios y te suscribes al canal. Sin más, nos vemos en un siguiente episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.